Bueno, en esta tarde que el Señor les bendiga, pues nuevamente nos encontramos aquí en nuestro programa, pues solo en tu presencia, y agradecemos a Dios por la grande misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Le damos gracias porque nos permite la vida y la salud aquí en hasta estos momentos. Y pues igual les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno de ustedes y esperamos que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como con su familia. Y pues en esta tarde que el Señor les bendiga grandemente. Traemos la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos grabando tanto para el Mesías como para Tucat TV, y mandamos un fuerte saludo a todos los pastores de Tucat TV, todos los que nos ven, a nuestros hermanos hasta Colombia. Decimos que el Señor les siga bendiciendo en esta tarde. Y pues en esta tarde trae la palabra el pastor Alberto Albino Espinosa y le dejamos el lugar. En esta tarde, que Dios les bendiga, hermanos de Mesías y amigos que hacen favor de ver esta transmisión, y también a nuestros hermanos de Tucat y amigos de mi esposa, ¿verdad?, que hacen favor de sintonizar esto. Les pedimos en lo cual que ustedes reciban una grande bendición y sean bienvenidos a este programa que le hemos titulado Solo en tu presencia, y deseamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, ¿verdad?, experimente la presencia de ese Dios Todopoderoso ahí desde donde usted nos esté viendo, de donde usted nos esté haciendo favor de ver. Sí, entonces, pues, que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta tarde. Vamos a abrir su Biblia ahí en Mateo. Seguimos con la misma secuencia en Mateo. Ahora, bueno, el capítulo 23, los versículos 11 y 12. Yo les prometí que iba a hacer un mensaje acerca de esto que Jesús le dice a los escribas y fariseos. El otro día predicábamos acerca de que es importante, o sea, Dios condena la hipocresía, Jesús condena la hipocresía, y veamos todo eso. Y entonces ahora queremos compartir estos dos textos que se encuentran ahí en la bendita palabra de Dios. Amén. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por este tiempo precioso que nos das a mi esposa y a tu siervo, Señor, para que tú y yo podamos, Padre, ser uno, Padre, porque deseo que seas tú en mí y yo en ti, porque sin ti nada soy, Señor. Te pido humildemente, Padre, que bendigas a todas las personas, amigos, hermanos del Mesías que están en favor, Padre, de sintonizarnos, Padre. Sabemos que Dios, solamente tú haces posible este programa, solamente tú haces posible todo esto, en el cual te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos bendigas, pues, poniendo atención, prestando oído a nuestro anuncio, Señor. Te suplicamos que tú seas glorificado, que seas bendecido, Padre, y que una vez más, como siempre te he dicho, que tu palabra no regrese vacía, sino haga y alcance a los corazones sin ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, porque tú lo mereces todo, Señor. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ya leyó usted en su Biblia, y encontramos algo especial, ¿verdad?, que encontramos ahí en la palabra de Dios. El tema que le he titulado en esta tarde al mensaje es la verdadera grandeza. O sea, el servicio te hace grande en el reino de los cielos, o para que Jesús, ¿verdad?, nos llame a ser sus siervos, es necesario encontrar esa grandeza que viene a través del servicio. Así es que en esta tarde, noche, pues que el Señor Todopoderoso nos ayude, ¿verdad?, para desarrollar este tema. Dice, vemos nosotros que, como estábamos viendo hacia atrás, en los versículos del 1 al 10, cómo es que Jesús condena la hipocresía, cómo ves que Jesús no le gusta la hipocresía. Y entonces nosotros vemos que aquí nos revela Dios a través de estos dos textos cómo podría uno dejar de ser un hipócrita, cómo es que podría uno dejar de ser la persona que Jesús conoce que somos. Sí, y es importante que ustedes y yo entendamos esto. Me llamaba la atención, ¿verdad?, mucho acerca de lo que dice, cuando usted empieza a leer el versículo 1, no sé si lo pueden leer.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, el 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí vemos nosotros que dice que la cátedra de Moisés, me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué dice Jesús en la cátedra? Y cuando nosotros analizamos, sí, vemos nosotros que Jesús le está haciendo entender que en la cátedra de Moisés era un tipo de, como una escuela donde se escudriñaban quizás la ley de ese Dios todopoderoso, y se escudriñaba para ver quién tenía mejor, ¿qué le dijera? Mejor conocimiento de las escrituras. Dice, la cátedra de Moisés representa la autoridad de la enseñanza de los que tenían la responsabilidad de interpretar las leyes de Moisés. O sea, ahí es donde dice que los escribas y fariseos les gustaba tener los mejores, los mayores asientos, los mejores lugares, porque ciertamente al frente pasaban los mejores y los que eran reconocidos como mejores intérpretes. Y a ellos les encantaba estos lugares, les encantaba esto. Dice que nosotros vemos que esas enseñanzas que en la cátedra de Moisés se veían, pues eran respetables, se tenían que hacer valer, obedecer, sin poder replicar, y si alguien quería no obedecerlas, pues eran reprendidos, ¿sí? Eran reprendidos por los mismos escribas y fariseos y por el gran Sanedrín. Y entonces vemos nosotros que también habla de sus filacterías y de sus flecos. Las filacterías dice que era una cajita que contenían varios textos de la palabra de Dios. Se supone que estaba el Shema de Deuteronomio 6:10 y se los ponían acá amarrados con algo, y esa era una cajita que ellos mostraban que supuestamente ahí llevaban los textos. Entonces vemos nosotros que ellos les encantaba tener esas filacterías, pero también en sus vestidos. O sea, vemos nosotros que ciertamente Dios escogió, o Dios mandó que en el pueblo de Israel se pusiera cintas, ¿sí? O sea, pequeñas flecos colgando los mantos en los 4 lados de los mantos, pero eran de cierto tamaño. No es que sea condenable, pero muchas veces nosotros llegamos a ver que hay personas que malinterpretamos todo esto y que decimos que esa es la vestidura de los sacerdotes, pero vemos nosotros que estas eran filacterías, los cajitas que se llevaba acá y los flecos que colgaban en los mantos. Y entonces vemos nosotros que ellos tenían una exageración, ¿sí? Si los flecos eran de 50 centímetros, ellos se lo ponían de 1 metro, a modo que se viera, porque con ello dice que estos colores, los colores que se llevaban ahí, representaban o hacían recordar al pueblo que tenían que recordar la ley de Moisés, que tenían que llevar grabada. Ellos lo tomaron muy literalmente de ponerse las cajitas aquí de las filacterías y las ponían muy cerca de su cabeza, muy cerca de su corazón. Ahí tenían las cajitas, mostrando que ellos llevaban la palabra de Dios muy muy cerca de ellos. Y esto no era así, sino cuando Dios le dice, y Deuteronomio 6, del 1 al 5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaré como te la he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios,
Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac, Jacob, y te daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Vemos nosotros ahí que esto que ellos decían, las atarás en tu mano, en tu frente, y en las puertas, así. Vemos nosotros que ellos lo tomaban así literalmente, y entonces ellos hacían que le dijera, que los demás vieran que ellos llevaban la palabra de Dios muy cerca de su corazón, pero no vivían. O sea, ellos no demostraban ser santos, ellos querían verse como santos. Sí, o sea, ser santo significa que estar de acuerdo a la palabra de Dios, para cumplirla, para hacerla. Y ellos no era de que nos viera la gente o que los viera la gente que ellos eran santos, y era lo que ellos hacían. Entonces vemos nosotros cómo es que ellos eso lo hacían así literalmente, y entonces eso es lo que Jesús les condena cuando les dice que son hipócritas. Y entonces vemos nosotros que les sea de los cordones que lleva, también eso le mandó Dios a Moisés, diciéndole al pueblo cuando estaba en el desierto, que ellos pusieran estas cintas en las 4 puntas de sus mantos, y de esa manera recordaran, ¿sí?, lo que acaba de leer mi esposa, de que recordaran la ley de Moisés, que recordaran quizás esta parte de estatutos, leyes y decretos. Sí llevaba los mandamientos, ¿sí? Y entonces pues eso les recordaba. Cada color representaba, o sea, que ponían colgando en sus mantos, representaba cada estatuto, cada decreto, cada mandamiento. Entonces de esa manera le hacía recordar a Israel que Dios que Dios estaba con ellos. Bueno, con esta breve introducción quería decirles eso, porque me quedó desde la otra ocasión como que me quedé diciendo por qué no expliqué eso, o por qué no fue eso. Entonces hoy lo doy como una introducción. Entonces vemos nosotros que estos flecos también se cree que también Jesús los llegó a usar, ¿sí? Los llegó a usar, y entonces pues natural que ellos exageraban en estas cosas. Bueno, empezamos con nuestro tema, hermano. Como dije, la verdadera grandeza. La verdadera grandeza, el servicio te hace grande en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces vemos nosotros, la verdadera grandeza viene a ser a través del servicio, o de ser siervo, ¿sí? Vemos nosotros que ni Moisés ni ninguno de ellos se llamó grande, como ni Josué, ninguno de ellos se llamó grandes siervos, poderosos siervos, pero su grandeza en fidelidad, en integridad para con Dios, pues sí Dios lo toma muy en cuenta. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos nosotros lo que Dios le dice a Josué. 1 y 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí vemos nosotros, ni Moisés ni Josué se declaran como grandes hombres, poderosos hombres, sino Dios los reconoce como sus siervos. Y cuando nosotros analizamos eso, Josué entendió el mensaje de ser un siervo, ¿sí?
en capítulo 24, versículo 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía la grandeza del servicio, o sea, sabía que la fidelidad a ese Dios todopoderoso valía la pena servirle con integridad, con humildad, y eso es lo que Jesús le remarca a los escribas y fariseos. Eso es lo que les dice a ellos, es que ustedes fingen, ustedes hacen su papel de teatro bien hecho, y entonces pues cada vez que hacen un papel se ponen que se hace una máscara. Esto lo llamó Jesús hipocresía. Y vemos nosotros que cuando nosotros analizamos esto, ¿qué significa? Mi primer punto es: ¿qué significa servicio? Según la institución, o sea, en la vida social de los hombres, en la vida social, es la esclavitud autorizada autoriza a una persona para disponerla o disponer incondicionalmente de la vida y los servicios a otra persona. ¿Sí? Se lo repito. La institución social, ¿sí? Según la institución social, el servicio es la esclavitud autorizada a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y los servicios de otra persona. Sus sinónimos son criado, esclavo y ministro. ¿Sí? Según vemos ahí en Deuteronomio 5, 14 y 15. Mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vemos nosotros ahí que Dios le recuerda a Israel que él guarda el séptimo día, por cuanto él fue esclavo, ¿sí? Pero él le dice: detén tu trabajo, detente todo, que no haga trabajo ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado. Y le recuerda, ¿por qué? Porque tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, de la cual el Dios Todopoderoso te libertó, ¿sí? Ahí en el 21, de Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Sí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de ahí los vemos que nosotros me aborrecen. Nosotros vemos ahí que Dios le dice: yo te saqué de casa de servidumbre, ¿sí? Entonces vemos nosotros que también Abraham dice que poseía este tipo de siervos, en los cuales pues eran sus esclavos, que él crió en casa y le pertenecían, y ellos pues deliberadamente, ¿verdad?, se sometieron, se sujetaron a su servicio a Abraham. Ahí en Génesis 14:14 oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó de sus criados los nacidos en su casa 302
318 y los siguió hasta Dan. 318 siervos tenía Abraham que habían nacido en su casa, lo cual eran sus esclavos, estaban sometidos a su voluntad y ellos habían decidido servirle a Abraham. Ese es, vemos nosotros lo que dice la institución social. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. ¿Sí? Se lo repito. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Ahí lo vemos nosotros que también el sinónimo son adorar, ministrar, obedecer. ¿Sí? Vemos Deuteronomio 6:13, Salmo 102. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. 102. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Malaquías 3, 17 y 18. Malaquías 3. 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahí dice, bueno, cómo es el servicio a ese Dios todopoderoso. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, busca Daniel 6:20. Primer libro de Samuel 3, 9 dice así: y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vemos nosotros que aquí Elí le está enseñando a Samuel la vida de un siervo, porque le está diciendo, y si vuelves a oír la voz, ¿sí?, le dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y vemos nosotros que Samuel lo entendió muy bien, porque ya cuando usted lee el término de la vida de Samuel, dice que no hubo otro hombre como Samuel en su servicio, en su fidelidad, en su integridad, en su honestidad, en todo lo que se refería una vida de obediencia en su ministerio, de adoración a ese Dios todopoderoso. Vemos que Samuel fue el hombre que hizo volver a Israel a la adoración, cuando ellos sabíamos nosotros que estaban en tierra de los filisteos y los filisteos los amenazaban continuamente, y quizás muchos de ellos ya tenían dioses ajenos y adoraban a dioses ajenos, porque cuando Samuel comienza su ministerio le dice, despojaos de esos dioses, despojaos. Y entonces vemos nosotros que aprendió que hizo volver a Israel a la adoración al Dios Todopoderoso. Esa era una forma de servicio para poder glorificar el nombre de aquel que todo lo puede, ¿sí? Vemos nosotros en Daniel 6:20. Y acordarse al foso llamado a voces de Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahí vemos nosotros que Nabucodonosor, bueno, el rey de Babilonia, le dijo a Daniel, ¿sí?, que era un siervo. Él vio la vida de Daniel, este rey vio la vida de Daniel, su servicio total a ese Dios todopoderoso.
Y vemos nosotros que fiel fue Daniel en todo su ministerio, por cuanto se le tendió redes, trampas, como se le hizo a Jesús, y nunca cayó en ningún desacrédito, ni en su propia vida como civil, ni en su vida religiosa, sino antes sirvió con integridad, igual, con humildad a ese Dios que todo lo puede. Mateo 4:10 nos habla acerca de la tentación de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí vemos nosotros cómo Jesús nos enseña que en la esfera religiosa el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Cuando vemos nosotros esto también, vemos nosotros que en el Nuevo Testamento vemos nosotros un ejemplo de Pablo ahí en Romanos 1:1, ¿sí? De cómo él, siendo libre, un hombre libre, él se presenta como un esclavo de Jesucristo, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que es algo motivante que usted y yo le rindamos nuestro servicio o ser siervos de ese Dios todopoderoso. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí vemos nosotros que Pablo, siendo un hombre libre, tenía su ciudadanía romana, y entonces era libre en todos los sentidos. Y entonces vemos nosotros que él decide serse esclavo de Jesucristo, ¿sí? Decide serse siervo, pero no porque alguien lo haya obligado, sino él lo hizo de voluntad propia. Vemos nosotros, bueno, te describo ahora lo que significa la palabra siervo. La palabra siervo viene del griego duloi, y que denota una raíz que significa atados o atado. Vemos Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer. Ahí vemos nosotros cómo es que Pablo dice ligado en el espíritu, amado, amarrado, atado. ¿Sí? Eso es ser esclavo, siervo del Dios Todopoderoso. ¿Sí? En 2 de Timoteo 1:16. Tú busca el 2 al 8 al 10. 2 de Timoteo 1:16 dice así: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sí, cadenas. Varias veces cuando Pablo vemos nosotros que el carcelero de Filipos lo golpea y lo maltrata, vemos nosotros que él también está prisionero en cadenas, o sea, está en el cepo y tiene cadenas. Y vemos nosotros que Pablo, decíamos, por voluntad propia se hizo esclavo de Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos nosotros que Dios Dios quiere que usted y yo nos atemos a Él por voluntad propia, ¿sí? Ahí en 2 de Timoteo 2, del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a mano de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahí vemos. Te quería leer donde dice acerca de Pablo que fue atado en el cepo en Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró
los pies en el cepo, ¿sí? Ahí vemos nosotros que al cepo tenían que ser atados con cadenas, y vemos nosotros que eso es lo que significa en el griego, ahora sí la palabra duloi, y vemos nosotros que es eso, Hechos 22, 25 y 29. Hechos 22, 25 y 29 o al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿El 26? Cuando el centurión... 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Ahí vemos nosotros cómo Pablo es atado y es puesto así por amor a Cristo. Dice, bueno, regreso a donde leyó mi esposa, 2 Timoteo 2, 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vemos nosotros que nada le podía desistir al apóstol Pablo en mostrar que él estaba atado en cadenas al evangelio, a Jesucristo, para ser siervo y esclavo de Jesucristo. Y así es, vemos nosotros. Ahora, mi segundo punto es, ¿por qué debo de ser siervo? No sé si usted que algún momento dado usted anhele de ser siervo. Todos a veces anhelamos los grandes ministerios, pastor, evangelista, maestro, ¿sí? Profeta. No es que esté en contra de esto, no es que yo diga está mal, no, está bien, pero muchas veces no todos anhelamos ser siervos, sino hay veces que mucha gente usa el título siervo de Dios o siervo de Dios, pero muchas veces no sé si lo hace a veces con mofa o lo hace de una forma especial, pero a veces cuando a uno le dicen siervo, uno recuerda, sí, que uno es solamente eso, solo siervo del Dios Altísimo. La verdadera grandeza surge del servicio, ¿sí? Así lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo y lo afirma, que quien desee ser el primero debe de estar al servicio de todos los demás. Marcos 10, versículo 42 al 45. ¿Del 42? Al 45. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que lo que os tenido por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos nosotros, lo mismo lo repite Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí es donde nosotros vemos cómo es que Jesús se pone en primera persona, que dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y vemos nosotros cómo Jesús lo afirma y lo reafirma. Si alguno quiere ver esas cosas grandes o quiere ser grande en el reino de los cielos, ¿sí? La verdadera grandeza se obtiene a través del servicio, a través de lo que nosotros hacemos a favor de ese Dios todopoderoso, ¿sí? También lo afirma Marcos 9, 33 al 35.
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino iban disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo al que me envió, sino al que me envió. Ahí vemos nosotros. Había una discusión entre ellos, quién quería ser el más grande, quién ocupaba el lugar más grande, porque su idea de ellos estaba el reino de Dios en la tierra. Ellos disputaban eso, ellos siempre discutían eso, quién iba a ser, no sé, como hoy en día el secretario de gobernación, quién iba a ser, todo eso que se ocupan los grandes gobiernos, ¿verdad? Y ellos querían ya cada uno su lugar, ya cada uno decían, siéntate a mi derecha, a mi izquierda, todos esos lugares preeminentes. Entonces Jesús les pide la humildad de un niño, que ellos sean como un niño, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. La humildad, sí, la sencillez que debe demostrar como siervo del Dios Todopoderoso. Vemos nosotros también, en mi tercer punto dice: ¿cómo demuestro que soy siervo cuando uno se... Perdón, ¿cómo demuestro que soy siervo? ¿Cómo demuestro que soy siervo? Cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás, ¿sí? Cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás, ¿sí? El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de Dios y de los demás, y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Jesús se mostró como un siervo, ¿sí? Pero nosotros vemos, esto quita, ¿sí? Vamos a ver Lucas 4:39. Inclinándose hacia ella, respondió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Ahí habla cómo Jesús hace una sanidad a la suegra de Pedro, y esta mujer, agradecida por lo que Jesús hizo, dice que levantándose al instante le servía. ¿Sí? ¿Cómo demuestro yo que soy siervo? Cuando yo me levanto y le sirvo a Dios sin poner pretextos o problemas, y le doy todo lo que yo tengo, ¿sí? Vemos nosotros ahí también otro ejemplo de Pablo en Hechos 20. Tú busca Romanos 15, 25, 33. Vemos nosotros, cuando vieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado de entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos nosotros aquí Pablo una vez mostrando su humildad en el servicio a Dios y a la gente a la cual les predicaba el evangelio. Pablo no se daba cuenta de sí mismo, no se veía a sí mismo. Él veía la necesidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa era la necesidad del Dios Todopoderoso, pero veía la necesidad de las almas de que debían de ser salvas. Y de esta manera nosotros vemos, Pablo se preocupó siempre, ¿sí? No tanto por sí mismo, sino por los demás, ¿sí? Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 33. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y soy deudor de ellos, porque
si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros y por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con nosotros, y el Dios de paz o sea con todos vosotros. Amén. Ahí vemos nosotros cómo es que Pablo se preocupa por los demás, dando su servicio a Dios, o sea, como siervo, como esclavo, como atado a Él. Vemos nosotros que le rinde su servicio a ese Dios todopoderoso. Pero él, ahora sí que, el otro día que predicábamos, hablaba acerca de que Juan dice que no amemos de lengua ni de labios, sino en hechos y en verdad, porque dice que si alguno en este tiempo ve a su hermano tener necesidad y no provee para su necesidad, pues entonces nada es. Entonces, si tú no amas al que ves, ¿cómo podemos nosotros amar al que no vemos? ¿Cómo podemos servir a Dios que no vemos si no servimos a los que vemos? Y Pablo nos da un grande, una grande enseñanza de ser siervo, esclavo del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y Pablo nos exhorta ahí en Romanos capítulo 12, versículo 7, nos exhorta a que nosotros seamos siervos, ¿sí? Aquí se refiere a, ¿cómo dice? O si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza. El 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí vemos nosotros que Pablo en los dones, talentos y ministerios u operaciones nos habla del servicio, de que ustedes y yo debemos de servir como debe de ser, con diligencia, prestos, prontos, porque de esto Dios se goza, de esto Dios se beneficia. Dice también ahí en Gálatas 5:13, también en Romanos 14:18, dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Sí? Aquí habla del servicio también que debemos de dar a Dios y a los hombres. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicio por amor los unos a los otros. Debemos de servirnos por amor los unos a los otros. Y ahí es donde vemos nosotros cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, ¿sí? Ahí en Efesios 6, el 5 al 8. ¿Del 5 al 8? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos en Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos de ellos y vuestro está en los cielos, que para Él no hay excepción de personas. Ahí vemos nosotros cómo es que Dios, ahí es como vemos nosotros que Pablo pide que los siervos, que los esclavos, ¿verdad?, den un servicio a los amos, a los patrones, como si estuvieran sirviendo a ese Dios todopoderoso. Entonces vemos nosotros cómo es que Dios quiere nuestro servicio.
Entonces, grande es Dios. Ahora, Dios alaba tu servicio, mi hermano. Hay un Mateo 24. Si tú y yo estamos sirviendo a ese Dios todopoderoso, nosotros debemos de saber que hay recompensa. Dice así, de 45 en adelante, al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondréis. Pero así que el siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí vemos nosotros cómo es que Dios quiere nuestro servicio, ¿sí? Habrá un final feliz para aquel buen siervo. Habrá algo muy especial, ¿sí? Quiero concluir con una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 7. Capítulo 17. Con esto quiero concluir. ¿Qué tipo de grandeza busca usted como siervo de Dios? ¿Qué tipo o qué quiere usted recibir acerca de su servicio? Y entonces vemos nosotros que hay cosas que a veces no alcanzamos nosotros a vislumbrar, y muchas veces quizás hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo de más, y hay veces no nos gusta quizás darle a Dios lo que Él merece. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que era o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, y no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Ahí vemos nosotros qué tipo de grandeza buscamos, que se nos exalte, esperando grandes recompensas, esperando grandes cosas. Nosotros tenemos que saber que todo lo que hagamos, ¿sí?, como siervos, como esclavos de Jesucristo, debemos de decir todavía: si es que lo hicimos, si es que lo logramos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Así es que, mi hermano, en esta tarde, noche, es el mensaje que dejo en su corazón, y les pido con todo mi corazón que ustedes y yo demos nuestro servicio a ese Dios todopoderoso, pero también a los demás, que seamos siervos de los demás, que seamos personas que estemos dispuestos a ayudar a los demás, y de esa manera ustedes y yo podremos estar conscientes, seguros de cómo es Dios fiel con nosotros. Así es que la paz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el amor del Padre y la comunión de ese Espíritu Santo sea el que los haga y nos haga entender la grandeza del servicio. Que Dios te bendiga. Oraremos por tus necesidades. Si estás enfermo, también oraremos por tus enfermedades, y que el Dios Todopoderoso te bendiga. Saludo a cada uno de los hermanos que hacen favor de vernos, los que nos están viendo, y bueno, que el Dios Todopoderoso les bendiga. Amén.